Muy buenas tardes, hermanos y hermanas que se han conectado. Muchas gracias por acudir a la reunión. Espero que sea de bendición como la anterior. Yo creo que cada vez que nos acercamos a la palabra y a nuestro Dios con un corazón sincero, encontraremos de parte de Él edificación. Y eso es lo que espero que suceda el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la oportunidad que tenemos por este medio de reunirnos, mis hermanos, hermanas y yo, con la finalidad de estudiar este tema tan importante y tan solemne. Gracias porque tu palabra es la verdad y quiero rogar, Señor, que tu palabra encuentre acomodo en el espíritu, en el alma, en la mente, en el corazón de todos nosotros, para que seamos edificados. Y tu propósito redentor que nos asignaste a cada uno avance a través de lo que tu Espíritu Santo acomode en nuestras vidas en este estudio. En el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada comencé con una nota positiva en relación al estudio acerca del infierno. Les dije que el Señor Jesucristo en Juan 14, del 1 al 3, Él le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esas palabras de nuestro Señor Jesucristo persiguen la finalidad de ayudar a sus discípulos a que su corazón estuviese tranquilo. Había turbación, habría temor, y Él trata de consolarlos. Él les acaba de anunciar que Él se va, que lo van a crucificar, que va a morir y que va a resucitar y que se va a ir. Entonces eran noticias nada reconfortantes para los discípulos, y entonces les alienta y les da a conocer lo que nadie había revelado, que al lado del Padre hay una casa, la casa del Padre, en donde Él quiere llevar a los discípulos para que estén con Él permanentemente, porque les dice: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, si tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo la grata noticia de la existencia de tal lugar y de que Él va a preparar ese lugar para sus discípulos, bueno, también tenemos que aceptar las otras cosas que nuestro Dios, el Señor Jesucristo, nos dice de parte del Padre. Cuando el Señor Jesucristo habla acerca del infierno, déjeme leerle lo que dice el Señor. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Así como nos da a conocer que hay un lugar maravilloso llamado la casa del Padre, así también nos da a conocer que hay un lugar no maravilloso, terrible, terrible, inmensamente terrible, en donde hay un fuego eterno. Pero se nos dice que ese lugar fue preparado inicialmente para el diablo y sus ángeles. Dios no lo preparó para el hombre. Si el hombre llega a ese lugar, es porque el hombre no quiere ser dirigido en su vida por Dios. Y por tal motivo, entonces se encuentra con esa dificultad terrible y eterna de ser lanzado a ese terrible lugar de perdición. Bueno, en esta ocasión yo quiero decirles que también quiero comenzar con una buena noticia. La buena noticia dice lo siguiente en la primera epístola de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual no quiere que alguno perezca, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. El Señor no quiere que nadie se pierda. Ese es el corazón del Padre,
Por eso es que el Señor Jesucristo fue enviado, bueno, el Dios el Hijo, fue enviado a la tierra y lo conocemos como el Señor Jesús o el Señor Jesucristo. Por esa razón, porque el Padre no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, ahí dice que Dios está esperando que el hombre se arrepienta y que llegue a ser salvo, porque ese es el deseo de Dios. Para eso envió al Señor Jesucristo, para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y en Ezequiel 33:11, la Biblia nos dice, porque Jehová no quiere la muerte del impío. Él quiere que el impío se arrepienta, se convierta y se vuelva a Jehová. Así que el propósito de este comentario es hacerles patente a ustedes que están escuchando que el deseo de Dios es que nadie vaya a ese lugar tan terrible, porque fue creado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Pero irán a ese lugar si el ser humano persiste en su pecado, no quiere arrepentirse, no quiere abandonar sus caminos de maldad y quiere seguir haciendo con su vida lo que él estima conveniente. Entonces, quiero comentarles también que la Biblia es un libro de revelación y que este libro de revelación Dios nos va dando de manera progresiva y acumulativa la revelación de su verdad. Y llegó el momento que cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, no solamente hizo cosas que nadie había hecho, como resucitar muertos de la manera en que lo hizo, como echar fuera demonios, como hacer esos milagros portentosos que el Señor llevó a cabo. Sí hay registros de resurrección allá en el Antiguo Testamento y multiplicación de panes, eso sí lo hubo, pero de ser confrontados las fuerzas del mal y ser echadas fuera como el Señor Jesucristo lo hizo, eso no ocurrió. El devolverle la vista a alguien, eso tampoco ocurrió. Y así otras cosas más, ¿no? Entonces, la Biblia es un libro de revelación progresiva y acumulativa. Y dentro de lo que el Señor va ofreciéndonos a través de su mensaje escritural, es el conocimiento del infierno. Y es lo que estamos ahorita considerando. Entonces, ante la pregunta, ¿qué ocurre con el ser humano después de la muerte? Hay religiones que tienen sus ideas, hay escuelas de pensamiento que tienen sus ideas, pero creemos nosotros que la revelación autorizada y verdadera es la que procede de las Sagradas Escrituras, porque la Biblia es la palabra de Dios y hay suficientes méritos en ella para garantizarnos que así es. Entonces, ¿qué ocurre con el hombre después de la muerte? El cuerpo se entierra, pero ¿qué pasa con la parte interna? Hay personas que creen que muriendo la persona, ahí se acaba todo. No hay vida después de la vida. Pero eso es lo que ellos creen. Lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo es que hay vida después de la vida. Que el ser humano no concluye con su existencia, que la existencia del ser humano no concluye con la muerte, sino que la existencia del ser humano continúa, ya no con el cuerpo, porque este ya murió, ya fue enterrado, sino ahora sin el cuerpo en un mundo espiritual. Y dentro del mundo espiritual al que el ser humano ingresa una vez que fallece y su cuerpo se queda aquí en la tierra, se nos dice por parte del Señor Jesucristo que está la casa del Padre, a donde puede ir la persona, o el infierno, el Hades, a donde puede también ir la persona. Entonces el Señor Jesucristo nos dice que hay dos moradas, dos lugares diferentes. El Hades, un lugar, el Hades, y según la parábola de, perdón, no la parábola, no, la historia del rico y Lázaro,
el Hades tenía en aquel momento dos partes, como ahorita vamos a ver. Entonces, quiero pedirles que vayamos a Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Si son tan amables en ir conmigo, capítulo 16, versículos 19 al 31. Entonces, vamos a leer. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Eso es lo que el Señor Jesucristo habló acerca de la historia del rico y Lázaro. Aclaro que es historia y no parábola. Si usted revisa las parábolas que el Señor Jesucristo pronunció en los evangelios, usted no encontrará en alguna parábola que hay la identificación de la persona con algún nombre. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, se habla de un padre y de un hijo, pero no se mencionan los nombres, y así, donde aparecen personas, no hay identificación. En este caso sí. En este caso se identifica la persona de Lázaro. Y el rico, no, pues el rico no importa. Él tomó su determinación, no le hizo caso a Dios, y entonces ahí se ve que simplemente es sepultado y aparece en el Hades. En el caso de Lázaro, ángeles llegan por él y lo conducen al lugar donde tenía que estar. Entonces, en esta historia está la enseñanza solemne, autorizada de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a hablar de parte del Padre. Lo que Él comunicó es lo que el Padre le dijo que dijera. Así que podemos tener la confianza de que esto que estamos leyendo es el deseo del Padre, que a través del Hijo sepamos de la existencia de ese lugar. Entonces, aquí vamos confirmando en este pasaje que el infierno es un lugar de tormento. Vamos confirmando que el infierno es un lugar donde está el fuego eterno, que ya hemos dicho que es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, y ahora vamos a entender que también es un lugar de espera. No es un lugar definitivo, sino es un lugar provisional. Entonces, vamos leyendo poco a poquito. En el versículo 19 se nos dice que había un rico, y en el versículo 20 se nos dice que había un pobre. Creo que todos podemos entender que el rico no fue al lugar de tormento por rico, ni el Lázaro
fue al lugar de consuelo por pobre. Eso no enseña esta historia. El rico puede ser salvo y el pobre puede ser condenado. No depende de su estatus social ni de su posición económica el que vayan a un lugar o a otro. ¿De qué depende? Depende de lo como vamos a ver, de qué es lo que se hace con la palabra de Dios y a qué le lleva la palabra de Dios a la persona. De eso depende. Entonces dice en el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, el Hades, debemos recordar esto, déjeme puntualizarlo. La historia que está ahorita el Señor relatando en el Evangelio que estamos leyendo es antes de que el Señor Jesucristo muriera, resucitara y ascendiera. O sea, las cosas cambiaron una vez que el Señor Jesucristo muere, desciende a los infiernos y resucita y asciende al cielo, las cosas cambian. Ahorita vamos a ver entonces en qué cambia. Entonces, el Hades es una palabra que utiliza el Señor Jesucristo para describir la morada de las personas que fallecen, la morada temporal de las personas que fallecen. Y antes del Señor Jesucristo, el Hades tenía dos lugares. ¿Cuáles eran los dos lugares? Un lugar de consuelo, donde estaba Abraham y Lázaro, y entendemos que todos los justos, y en otro lugar estaban los impíos, donde estaba el rico y toda la gente del mundo que existió y murió como un impío. Entonces había dos lugares en el Hades. ¿Por qué es que Abraham no está con Dios? ¿Por qué Lázaro no está con Dios? Porque debemos de entender lo siguiente. Cuando usted y yo pecamos, se levanta un juicio en el cielo en contra de usted. Y el veredicto es muerte para el pecador, porque la Biblia dice la paga del pecado es muerte. Entonces, ustedes y yo y el ser humano tiene esa declaración. El alma que pecare, esa morirá. Entonces hay una sentencia. Cuando en el Antiguo Testamento los judíos pecaban, Dios les proveyó una forma de cómo evitar que ese pecado se interpusiera en la relación entre el judío, el creyente y Dios. Fue a través de la muerte de un animalito que tomaba el lugar del pecador. Entonces el judío podía llegar al templo judío, a Jerusalén, llevar su corderito, confesaba sus pecados colocando sus manos sobre el corderito era degollado, era sacrificado, y con esa sangre derramada por el cordero se cubría el pecado. Fíjese lo que estoy diciendo, se cubría, no se perdonaba, se cubría. Digamos, estaba la acusación y sobre esa acusación ante Dios se colocaba la sangre del corderito. Y así, las veces que llegara, eso era lo que ocurría con él y con todos los judíos. ¿Por qué razón? Porque la sangre de un animal no puede satisfacer la justicia divina. Era una medida provisional para que la persona pudiera seguir con su relación con Dios. Cuando llegó el Señor Jesucristo, Juan el Bautista lo identifica. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esa sangre maravillosa, perfecta, del Señor Jesucristo, inmaculada, sin ninguna contaminación moral por haber pecado el Señor Jesucristo, esa sangre era necesaria que fuera derramada, porque la Biblia aclara que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, o sea, no hay perdón de pecados. Es necesaria
el derramamiento de sangre. Y el Señor Jesucristo lo que hizo cuando Él muere en la cruz, derrama su sangre, va hasta las partes más bajas de la tierra, va al infierno, representándote a ti y a mí y a todo creyente. Él realmente es nuestro sustituto verdadero. Estuvo en la cruz sufriendo el castigo de nuestros pecados y después fue lanzado al infierno para llevar a cabo la condenación, la pena por causa de nuestros pecados. Pero una vez que el Señor resucita, entonces Él obtiene la redención eterna, le presenta al Padre su sacrificio, su sangre, y entonces aquellos pecados que fueron cubiertos de todos los creyentes del Antiguo Testamento y hasta el tiempo en que el Señor Jesucristo andaba ahí caminando, su ministerio, su vida ministerial, todos esos pecados fueron, ¿ahora qué? Quitados. Ya, la provisión para hacer efectivo el perdón definitivo y legal ante las faltas cometidas por los creyentes del Antiguo Testamento ya había sido pagado por medio del Señor Jesucristo. Y entonces ya se quita todo eso que estaba allí pendiente. La justicia divina es satisfecha con la sangre preciosa del Cordero, de su Santo Hijo. Y entonces, en Efesios capítulo 4, dice lo siguiente, permítame leerle rápidamente. En Efesios capítulo 4 nos dice lo siguiente, solamente es un versículo, o 3 versículos. Dice en capítulo 4, versículos 6, 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces aquí nos está dando una referencia importante. En este caso el apóstol Pablo nos está diciendo que el Señor Jesucristo, cuando Él murió y entregó su espíritu al Padre, le dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. En el Salmo 16 se dice que el Mesías tenía la certeza de que no dejaría que su alma estuviera en el Seol. Después explicaremos en algún momento la diferencia de las dos palabras. Pero el Señor Jesucristo fue a las partes más bajas de la tierra, a donde está el infierno, ese lugar de fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, ese lugar del cual la persona no puede salir, está confinada. Confinamiento significa que la persona está en un lugar del cual no puede salir y está bajo una autoridad. Entonces las personas que fallecen van a ese lugar y el Señor Jesucristo fue a ese lugar, pero al tercer día resucitó. ¿Por qué es que resucitó? Porque era una persona justa, no pecó, no había ningún delito en contra de él. La justicia divina no tenía nada en contra de él. Si hubiese tenido algo en contra de él, pues Jesucristo hubiese necesitado un Salvador. Pero no, Él es el Salvador, el Cordero perfecto que quitó el pecado del medio. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando desciende a las partes más bajas de la tierra, ahí estaban dos lugares, el lugar de tormento y el lugar de consuelo. El lugar de consuelo lo toma. Y entonces es lo que dice aquí, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Llevó cautiva la cautividad. O sea, estaba ahí Abraham y todos los justos en el Hades, pero en ese lugar de tormento. Los injustos, los impíos estaban en el lugar de sufrimiento y entonces el Señor Jesucristo se lleva a, a esa cautividad. Entonces el seno de Abraham fue un lugar temporal para que fuera a residir
el espíritu, el alma de los justos, en espera de lo que acabo de relatar. Ya llegó el momento, entonces el seno de Abraham terminó su función, desaparece, los seres que estaban allí son llevados con él a lo alto, a la casa del Padre, y entonces el Hades ya se queda simplemente como un lugar de tormento, un lugar en donde la parte inmaterial de la persona va a ese lugar y en espera, porque les dije que es un lugar temporal, en espera de que llegue el juicio final para que el Hades, donde están el alma, la parte inmaterial del ser humano, entregue a sus prisioneros ante el día, en el día del gran trono blanco, la muerte, que es la encargada de guardar el cuerpo, entregará los cuerpos de las personas y entonces las personas resucitarán para condenación y estarán presentes en el juicio del gran trono blanco. De esta manera, entonces, estoy haciendo señalamientos, que el infierno es un lugar, fue un lugar preparado por Dios para el diablo y sus ángeles, es un lugar de tormento, de fuego eterno, es un lugar de confinamiento, es un lugar de ahí no se puede salir, es un lugar temporal. Y el seno de Abraham fue un lugar temporal, provisional para los justos, un lugar de consuelo, formaba parte del Hades y que una vez que el Señor Jesucristo resucita, se lleva a estas personas, a los seres que estaban ahí, los justos de todas las edades, se los lleva a la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó lo que era necesario para que sus pecados fueran efectivamente perdonados y la justicia divina fuese completamente satisfecha para cubrir los pecados de todos los que murieron creyendo en Dios y le obedecieron, y también para los que ya conocieron a Jesucristo y entonces reciben el mismo trato de sus pecados perdonados y el espíritu y el alma se van con Dios. Como el apóstol Pablo decía, que el morir es ganancia. El morir era partir y estar con Cristo. Así que de esa manera les estoy compartiendo la diferencia entre estos dos aspectos, infierno, el Hades, el seno de Abraham. Y quiero seguir leyendo lo que dice aquí en la historia, perdón, del rico y Lázaro. Mire en el versículo 24, entonces él, de Lucas 16, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, es un lugar de tormento donde hay un fuego eterno, que es lo que hace que haya tormento. La gente padece de sed. Y dice en el versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, Lázaro también males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. En la finalidad del seno de Abraham era consolar, y la finalidad del infierno, del Hades, es atormentar. Y luego dice en el versículo 24, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a allá, a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, les decía que es un lugar de confinamiento, no pueden salir de ese lugar. Llegan a ese sitio y no podían salir a voluntad. Entonces tiene una idea el rico. En versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces la idea que tenía el rico es que una persona resucitada, habiendo muerto y resucita y se presenta ante la gente, el rico cree que tendrá mucha credibilidad.
que esta persona muerta haya resucitado y atestigue que hay un lugar de tormento. Abraham dice que no es así. Y versículo 29 dice, Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos. ¿Qué está diciendo Abraham? A Moisés y a los profetas óiganlos. Está diciendo, en otras palabras, para que tú y yo lo entendamos, háganle caso a las escrituras del Nuevo Testamento. Cuando el Señor Jesucristo anduvo en su ministerio en la tierra, únicamente tenían el Antiguo Testamento, no tenían el Nuevo Testamento. Entonces no le podía decir, háganle caso a la Biblia, sino en este caso a las escrituras del Antiguo Testamento. Abraham dice, óiganlos. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer con la palabra de Dios, oírla. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis continuamente dijo en su mensaje a las iglesias, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Es importante tener desarrollado el oído espiritual para que cuando la palabra de Dios se proyecte, tú y yo rápidamente captemos el mensaje y lo incorporemos a nuestra vida. En el versículo 30, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Entonces, estos dos versículos nos dicen la razón por la cual el rico estaba allí en el Hades. No fue por rico. ¿Por qué fue? Porque el rico no escuchó el mensaje autorizado del Antiguo Testamento, la palabra de Dios, no la escuchó. Y como no la escuchó, no se arrepintió. Abraham diría, si la persona escucha la palabra de Dios y se arrepiente, no tiene por qué llegar a este lugar. El rico podría haber dicho, sí, tienen razón, yo escuché la palabra de Dios, no le hice caso, no me arrepentí y esa es la razón por la que estoy en este lugar. Y quiero que vayan y le testifiquen a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Y este deseo del rico es una enseñanza para ti, para mí. Tú y yo que creemos en la existencia del infierno porque es una revelación divina, es nuestro deber el ir y testificar y hablar y difundir el material que ahorita estamos enseñando, que se está grabando y que ya se grabó el anterior, y que oremos para que las personas cuando lo vean realmente sean tocados por el Espíritu Santo, haya una contrición en su corazón, estén dispuestos a ser dirigidos por la palabra de Dios, ellos puedan llegar al arrepentimiento y escapar de la condenación eterna. Lo bueno del rico, estando ya en tormentos, es el interés que tuvo en sus semejantes, en ese caso, sus familiares. Pero tú y yo no tenemos que ir hasta ese lugar para entonces tener interés en nuestro prójimo. Tú y yo podemos tener ese interés. Sabemos que no toda la gente nos va a decir amén, gloria a Dios, aleluya, qué bueno que usted me está diciendo esto, lo estaba yo esperando. Habrá tal vez gente que sí lo diga, pero mucha gente no rechazará. Pero tú y yo tendremos la satisfacción y la alegría de haber ofrecido a las personas la oportunidad de conocer la realidad del infierno, porque el infierno es una revelación divina. Y yo te animo a que tú que me estás escuchando, que tengas la certeza de que el infierno no es tu hogar, no va a ser tu hogar. La casa del Padre va a ser tu hogar, no el infierno. Pero debes de tener cuidado. Estamos viviendo en una época donde a lo malo se le está llamando bueno y a lo bueno se le está llamando malo. Hay cosas que parecen aceptables ante los hombres, pero son reprobadas ante Dios. Entonces, yo te animo a que tú te dejes dirigir por la palabra, a que no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo.
que recuerdes que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Y aquel que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Aquel que se deja guiar por los impulsos de la carne, del mundo y de los ojos, pues su vida terminará en este lugar, porque cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces yo te animo que hagas un compromiso con Dios y contigo mismo de no ceder ante los deseos de tu naturaleza pecaminosa, que aprendas a controlar tus deseos, que recuerdes que el Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y yo te animo que si no te has arrepentido, lo hagas ahorita y confieses al Señor tus pecados y le digas al Señor que reconoces que eres pecador, que reconoces que Él es el Salvador y lo invites a tu corazón en un acto de fe y que el Señor Jesucristo llegue a tu vida, perdone tus pecados, lave tus pecados, te limpie tu maldad, te justifique ante el Padre, te reconcilie ante Él, te haga a Él cercano, que inicies una nueva relación con Dios. Eso es lo que yo te animo, que tú seas un seguidor de Jesucristo. Ahorita, porque no quieres ir a ese lugar, y está bien que no quieras ir a ese lugar, que quieras ir a la casa del Padre, eso está muy bien, pero también yo te animo a que veas a Jesucristo como lo que es el Hijo de Dios, el cual merece tu amor, el cual merece tu devoción, el cual merece tu obediencia, el cual merece el que hagas de Él lo más grande que puedas tener en la tierra. Nadie en tu vida por encima de Jesucristo y nada de la tierra por encima de Jesucristo. Yo espero entonces que este estudio haya traído a tu vida orientación, aliento. Vamos a seguir trabajando sobre el tema del infierno. Hay muchas preguntas. En esta ocasión hablamos acerca de qué es el infierno, cuál es la diferencia entre el seno de Abraham y el Hades. Y también me hicieron la pregunta de cuál es la diferencia entre el infierno y el lago de fuego. Ya les dije que el infierno o el Hades es un lugar temporal de espera y el lago de fuego es un lugar definitivo. De allí ya no hay no hay futuro, ya no hay otra situación pendiente. Allí en el lago de fuego estará el diablo, estará el falso profeta, la bestia y todos los impíos de todas las edades. Así que el lago de fuego será un lugar donde estarán presentes las personas más perversas de la historia de la humanidad. Las personas más perversas estarán ahí acompañando al diablo y a todos sus demonios. Así que, hermano, por amor de nuestro Dios y por amor al Señor Jesucristo y por amor a ti, cuida tu vida. Cuidemos nuestra vida. Yo cuido la mía. Sin santidad nadie verá al Señor. Cuídate, hermano. Guardemos nuestra salvación. Cuidémosla, como nos dice el apóstol Pablo, cuidémosla con temor y temblor. Yo deseo entonces que este estudio haya traído edificación para tu vida y recuerdes que en la otra vida solamente hay un libro del que se hace referencia, la Biblia. Pon atención a la Biblia. Y se hace referencia a un acto que Dios espera de ti y de mí. ¿Cuál es? El arrepentimiento. Dos cosas muy importantes, la Biblia y el arrepentimiento. Que eso sea algo que quede grabado permanentemente en tu corazón. Dios te bendiga. Buenas tardes.